Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Una feliz y bendecida mañana para todos. Qué gusto saludarles. Qué bueno estar conectados con ustedes a través de este video estreno. Y para hoy domingo hemos preparado este tema, calmando las emociones negativas. Mire, es peligroso cuando permitimos que ciertas emociones nos dominen, nos controlen. Ellas podrían enfermarnos física, espiritual y emocionalmente. Por eso el día de hoy vamos a hablar de 4 claves que nos van a ayudar a calmar esas emociones negativas. Si usted se encuentra triste, si usted últimamente ha venido sufriendo de estrés, que usted a toda hora está como mal geniado, que usted ha venido sufriendo de miedos, de ciertas situaciones que se han venido, que se han querido apoderar de usted, apoderar de sus emociones, pendiente de nuestro tema, porque hoy estaremos hablando, repito, de 4 claves para calmar esas emociones negativas. Así que le invito para que me acompañe, porque en algunos instantes estaremos iniciando nuestro tema. Le pedimos primero al Espíritu Santo de Dios que Él ilumine nuestra vida, que Él toque nuestro corazón, que Él que inspiró esta hermosa y bendita palabra, la palabra de Dios, Él nos la enseña el día de hoy y que podamos ser una buena tierra donde esa semilla de la palabra de Dios germine y dé fruto al 100 por 1, calmando las emociones negativas. Partamos hoy de una base muy firme, y es esta: que Dios está interesado en nuestras emociones. Esa fue una de las razones por las cuales también Jesús vino a la tierra. Él vino a sanar nuestro corazón, Él vino a sanar nuestras emociones. Lucas, en el capítulo 4, verso 18, Jesús, hablando acerca de Él mismo, dice allí en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso dijo Jesús. Él me ungió, el Espíritu, dijo Jesús, me ungió, escuche esto, para predicar el Evangelio a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. Y allí tiene mucho que ver con el tema que estamos tocando hoy, proclamar libertad a los cautivos. Dice también, para recuperar la vista de los ciegos. Y escuche esto, para poner en libertad a los oprimidos. Nos está hablando de personas que se han dejado cautivar, de personas que se han dejado dominar por las emociones, y que las emociones ha puesto cadenas y grillos en su vida que les impide avanzar, que les impide seguir adelante. Entonces, según Lucas capítulo 4:18, podemos decir que Jesús vino a la tierra a sanar también nuestra vida emocional. ¿Y sabe por qué? Porque Dios sabe que nuestras emociones, cuando nos dominan, terminan haciendo mucho daño. Por eso Dios está interesado en sanarlas, y a eso vino, a sanar nuestras emociones. Pero también, escuche esto, hay acciones que usted y yo debemos tomar para poder mantener esa salud emocional. Jesús quiere sanar tus emociones. Jesús quiere sanar tu corazón. Pero también hay acciones, repito, que debemos tomar usted y yo para mantener la salud emocional. Y de eso les voy a hablar en esta mañana, a través de esta transmisión, de 4 acciones, 4 claves que nos ayudarán a calmar nuestras emociones o a mantener nuestra salud emocional. Mire, mi amiga y mi amigo, las emociones, sean negativas o sean positivas, siempre van a formar parte de nuestra vida, siempre van a estar allí. Pero es necesario que usted y yo sepamos calmarlas. Es necesario que usted y yo sepamos, aprendamos a gestionarlas. Repito, porque son peligrosas, porque ellas podrían enfermarnos física, espiritual y emocionalmente. Así como le pasó a Caín, sus emociones le gobernaron y terminó asesinando a su hermano Abel. Así como Esaú, sus emociones le gobernaron y terminó vendiendo su primogenitura, y después al punto de querer matar a su propio hermano, y cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas. O así como Eva, que permitió que sus emociones fueran desviadas de la fidelidad a Dios y terminó cayendo en pecado
y saliendo del huerto del Edén. Y así podríamos enumerar a muchos personajes a lo largo de la historia bíblica que se dejaron gobernar de sus emociones. Y ellas, escuche esto, terminaron haciendo daño. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo que nos cuidáramos, que estuviéramos muy atentos, muy pendientes. Porque así como la serpiente había engañado a Eva, también nuestros sentidos podrían ser desviados, nuestros sentidos podrían ser engañados de la verdadera fidelidad a Dios. Eso dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo número 3. Y se lo voy a leer así como lo relata la Biblia, así como lo dijo el apóstol Pablo. Él dijo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera, de la verdadera fidelidad a Cristo. Ahora, quiero que recordemos esto, mi amiga y mi amigo. Las emociones son el resultado, son el producto de un estímulo. Vamos a mirar entonces qué son las emociones. Son el resultado, son el producto de un estímulo, son el resultado de un hecho, de algo que nos sucedió en algún momento de nuestra vida. Permítame y se lo explico de la siguiente manera. Usted y yo experimentamos algo en la vida. Un dolor, un sufrimiento, una pérdida, algo que no nos gustó, algo que nos hizo sentir insatisfechos, algo que nos causó dolor. Cualquier situación experimentamos, un hecho en la vida. Entonces, esa pérdida, ese dolor, esa decepción que experimentamos nos hizo sentir tristes. Y ahora esa tristeza que hay en nuestro corazón se produjo, escuche esto, con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la tristeza cuando sufrimos decepción, cuando sufrimos un dolor o cuando sufrimos una pérdida? El propósito es llevarnos a buscar consuelo. Si usted y yo no nos pusiéramos tristes al sufrir una pérdida, al tener la pérdida de un familiar o cualquier situación difícil, si usted y yo no nos pusiéramos tristes, pues no buscaríamos consuelo, no buscaríamos el apoyo de alguien. Ahora, le pregunto, ¿eso es malo? No, para nada, eso no es malo. Es normal, es muy humano que frente a alguna pérdida suframos tristeza, que frente a alguna decepción suframos tristeza, que frente a alguna situación difícil sintamos algún dolor. Podría decir que esa tristeza o ese dolor que se presentó en nuestra vida llegó para que nos apoyáramos en alguien y no nos ahogáramos solos. Mire, Jesús, antes de su muerte, sintió mucha tristeza. Y allí en el Getsemaní le dice a sus discípulos, mire muchachos, por favor, no me dejen solo, acompáñenme, porque mi vida está triste, mi alma está triste hasta la muerte. Eso dijo Jesús en Mateo capítulo 26, versículo número 38. Es más, le dijo a sus discípulos, quédense aquí conmigo, permanezcan despiertos conmigo, porque mi alma está muy triste. Jesús se sintió triste y lo que hizo Jesús fue buscar la compañía de sus discípulos y el consuelo de su Padre. Esa emoción de tristeza en sí no es mala. Es simplemente una manifestación a algo que nos sucedió o a algo que estamos experimentando. No es mala en sí. El detalle es lo que usted y yo hacemos con esa tristeza. Repito, Jesús se sintió triste en un momento difícil de su vida. Repito, es un mecanismo que está dentro de nosotros, que vino después de la caída del hombre en el huerto del Edén, para que usted y yo, en medio de muchas aflicciones, buscáramos consuelo o buscáramos arrepentimiento. Si algo sucede que nos causa dolor, entonces podríamos decir que tiene dos propósitos. Número uno, el que usted y yo recurramos a Dios para que Él nos consuele. Y eso fue lo que hizo Jesús. Cuando Él se sintió triste, Él supo calmar, Él supo gestionar su emoción. Y lo hizo por medio de la oración. Buscó el apoyo de sus discípulos y buscó el consuelo del Padre. Repito, el error está
cuando usted y yo sentimos tristeza por algo y en vez de gestionarla bien, en vez de calmarla en oración a Dios, buscamos los medios equivocados. Por eso muchos terminan suicidándose en medio de un dolor, en medio de una tristeza emocional. O muchos terminan entregándose a vicios, a relaciones equivocadas. Sienten dolor por algo, pero gestionaron, calmaron mal el dolor, calmaron mal la tristeza, y eso hizo que las cosas se complicaran. Repito, el sentir tristeza, el sentir dolor es muy humano, pero no está hecho para quedarnos allí, sino para que usted y yo esas emociones, esos sentimientos, los gestionemos acercándonos a Dios y buscando consuelo de parte de Él. Permítame y le explico un poco más este tema de las emociones y la importancia de saber gestionarlas, la importancia de saber calmarlas. El Salmo capítulo 13, versículo número 2, nos relata que David estaba muy angustiado. Si usted tiene la Biblia allí y quiere seguirnos, lo puede hacer. Salmo capítulo número 13. Lo puede leer porque nos vamos a quedar un buen tiempo allí. El Salmo capítulo número 13 dice que David estaba muy angustiado. David había experimentado algo, y era que él estaba escondiéndose a causa de sus enemigos. Sus enemigos se habían levantado, lo estaban buscando para matarle, y llevaba David muchos años así, escondiéndose de sus enemigos. Y eso produjo en David emociones y sentimientos de tristeza y de angustia, al punto, escuche esto, de sentirse casi que olvidado por Dios. David tuvo un momento donde sintió que Dios como que no le respondía a su oración, o como que Dios no se interesaba en su necesidad o en su oración. Permítame y le hago alguna pregunta. ¿Se ha llegado usted a sentir así? Que como que no hay respuesta a nuestra oración, o como que Dios se olvidó de nosotros, o como que Dios está callado frente a alguna necesidad nuestra. Pues déjeme decirle que yo sí me he sentido así, y sé que muchos de los que están escuchando esta palabra también se han sentido así en algún momento. Pues David así se sintió, que como que Dios no le estaba escuchando, que como que Dios no le estaba prestando atención a su oración, como que Dios no estaba interesado en su necesidad. Escuche cómo lo dice David. Salmo capítulo 13, verso 1 y verso 2. Dice, ¿hasta cuándo? Eso dice David. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a esconder tu rostro de mí? Y luego dice en el verso número 2, ¿hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? Eso le dice David a Dios. Y luego dice, Dios, ¿hasta cuándo el enemigo me va a seguir dominando? Mire, David estaba viviendo una experiencia difícil que le generó un sentimiento, una emoción de tristeza y angustia. Pero quiero que analicemos algo. Y permítame regreso un poco en la historia bíblica. Voy a devolverme un poco para poder comprender un poco más lo que estaba viviendo este hombre llamado David. Resulta que Dios había puesto a Saúl como rey del pueblo de Dios. Era el propósito de Dios, escuche esto, bendecir a Saúl. Le recuerdo que me estoy devolviendo en la historia. Saúl, el hombre que Dios había puesto como rey sobre Israel, tenía el respaldo de Dios. Él tenía todo para convertirse en un buen rey y pasar de esa manera a la historia como el gran rey del pueblo de Israel. Pero hubo un hecho, hubo una experiencia que generó en el rey Saúl un sentimiento, una emoción negativa. Sé que la he contado muchas veces, pero permítame y se la recuerdo el día de hoy. Resulta que el pueblo de Dios estaba temeroso, estaba asustado, estaba nervioso, estaba miedoso frente a un gigante llamado Goliat. Llevaba muchos días ese enemigo, el gigante Goliat, amenazando a todo el pueblo de Dios. Ese gigante Goliat de los filisteos todos los días se levantaba muy temprano a intimidar al pueblo.
Y dice la Biblia, la historia bíblica, que nadie se paraba a enfrentarlo. Nadie del pueblo de Dios se paraba a enfrentar a Goliat. Todos estaban temerosos, todos estaban asustados, hasta el mismo rey. Hasta que llegó un pequeño muchacho. Un muchacho que hasta ese momento era solo un pastor de ovejas. Así era conocido ante los demás como un simple pastor de ovejas. Y también era conocido como el encargado de llevarle el almuerzo a sus hermanos mayores que estaban en medio de la guerra. Esa era la referencia que tenían de ese muchacho. Ese hombre se llamaba David. Y para resumirles un poco la historia, ese pequeño muchacho, David, se levanta muy molesto y vence a Goliat. A diferencia de los soldados que estaban miedosos, este muchacho se levantó con una actitud diferente. Mire, permítame y resalto esto porque aquí también encontramos un hecho bien interesante, un hecho que generó emociones. Había un enemigo muy poderoso amenazando al pueblo de Dios. Y ese enemigo poderoso, alto, fuerte, un hombre de guerra, produjo una emoción en los soldados. Y la emoción que produjo en los soldados del pueblo de Dios fue de miedo, de inseguridad. Y ellos, los soldados del pueblo de Dios, se dejaron dominar por esa emoción. No calmaron la emoción, no gestionaron la emoción. Y estuvieron 40 días paralizados porque por miedo no se atrevían a enfrentar al gigante Goliat. Una emoción que no se controló, una emoción que no se calmó, una emoción que no se gestionó, lo llevó a estar 40 días paralizados y soportando las amenazas del enemigo. Pero ahora llega un joven llamado David. Estaba viendo lo mismo que veían los soldados. Estaban viendo a un guerrero muy fuerte con toda su arma de guerra. Además, un hombre que medía casi 3 metros de altura. Eso mismo que vieron los soldados miedosos era lo mismo que estaba viendo David. David no estaba viendo una cosa completamente diferente. David estaba viendo lo mismo y escuchando lo mismo que habían visto y escuchado los soldados. Solo que frente a ese mismo hecho, David gestionó sus sentimientos y sus emociones y las cambió para bien y decidió enfrentar y derrotar al gigante Goliat. Mire, mi amiga y mi amigo, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa igual frente a muchas situaciones de la vida? Se presentan situaciones difíciles, gigantes que tenemos que enfrentar en el día a día. Se levantan situaciones, se levantan personas, se levantan circunstancias adversas bien difíciles. Y frente a ese hecho, ¿cuántas veces nos hemos llenado de miedo? Y ese miedo nos ha paralizado, no nos ha dejado avanzar. Mire, cuántas cosas buenas nos hemos perdido de parte de Dios por el miedo. Cuántas batallas hemos dejado de ganar por miedo. Cuántas oportunidades hemos dejado escapar porque simplemente no nos hemos sentido capaces de enfrentar situaciones. Porque decimos, no puedo, no soy capaz, no estoy preparado, y dejamos escapar cosas buenas que Dios tenía para nosotros. ¿Y sabe qué es lo más triste de esta situación? Que después usted y yo le estamos reclamando a Dios por la situación que estamos viviendo. Y le decimos, Dios, ayúdame en esta crisis. Señor, es que tú no me escuchas por la crisis que estoy pasando. Cuando Dios nos abrió una puerta que no atrevimos a cruzar por miedo. Porque el miedo nos paralizó. Porque el miedo nos robó la bendición. Así como les estaba robando la bendición al pueblo de Israel, esos soldados miedosos. Mire, puede que hoy alguna situación nos haga sentir así, con miedo, paralizados. Pero escuche esto, mi amiga y mi amigo, es necesario que usted y yo gestionemos, que calmemos esas emociones de miedo y avancemos.
No dejemos de emprender por miedo. No dejemos de hacer la obra de Dios por miedo. No nos perdamos la bendición de Dios por miedo. Gestionemos el miedo, gestionemos el temor y lancémonos a lo mejor que Dios tiene para nosotros. Eso hizo David en aquella ocasión. Gestionó el miedo, lo cambió por fe y enfrentó al gigante. Pero escuche esto para continuar con la historia. Y dice la Biblia que aún le cortó la cabeza. Y todo el ejército enemigo fueron derrotados gracias a un hombre que supo gestionar el miedo, que supo gestionar el temor. Pero quiero que escuche esto para continuar con la historia. Resulta que a raíz de eso, de David haber derrotado al gigante Goliat, David fue llevado al palacio. David dejó de ser el hombre encargado de llevar el almuerzo y dejó de ser el simple pastor de ovejas para convertirse, escuche, en uno de los jefes del ejército de Saúl. Y le fue tan bien a David en medio de la batalla que las mujeres, cada vez que David llegaba de la guerra, le cantaban a David: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Ese era el cántico de todas las mujeres cuando David llegaba de la guerra. Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Y ese hecho, ese cántico, produjo en la vida de Saúl, escuche, un sentimiento, una sensación de envidia, de enojo y de molestia. ¿Recuerda cuando decíamos que las emociones y los sentimientos son el producto de un hecho, de una experiencia? Pues eso le pasó a Saúl. Saúl vio algo que no le gustó, algo que le enojó y le molestó, y eso hizo que creara en él un sentimiento, una emoción de envidia, una sensación de molestia, y envenenó su corazón contra David, al punto de querer matarlo. Y eso hizo que David tuviera que huir del palacio. De un momento a otro, David tuvo que dejar a su esposa, a su familia, a sus padres, a sus hermanos, su trabajo en el palacio, su gente. Y luego se sintió muy solo. Lo hemos dicho en otras oportunidades, tuvo que esconderse en una cueva. David no se fue a reiniciar su vida en otra parte, no. David fue a esconderse del rey que quería matarlo, que había dado la orden de matarlo. ¿Y sabe cuánto tiempo duró David escondiéndose del rey, viviendo en una cueva? 7 años. 7 largos años. Imagínate. Si usted y yo muchas veces con un problema que se nos extiende unas cuantas semanas, ya estamos desesperados, ya estamos diciendo que no podemos más, ya nos estamos quejando, ya estamos renegando de Dios y ya estamos diciendo: Señor, pero ¿qué pasa? Ahora imagínate a David frente a semejante situación. 7 años escondiéndose de un rey que lo quería matar. Pues ese hecho de David estar escondiéndose de un rey que quería matarlo y de sentirse perseguido por sus enemigos y de estar solo gran tiempo de esos 7 años, pues le produjo a David un sentimiento, una emoción de angustia, de tristeza y de sufrimiento. Y es la que él manifiesta en el Salmo capítulo número 13. Entonces, escuche mi amiga y mi amigo, aquí encontramos a 2 hombres. Uno, el rey Saúl, con una emoción, con un sentimiento de envidia, porque se sentía frustrado al ver cómo su pueblo prefería más a David o reconocía más a David que a él. Y encontramos a un segundo hombre llamado David, un hombre que tenía una promesa de parte de Dios y era que él sería el próximo rey de Israel. Repito, la promesa se la había dado el Dios mismo. Pero ahora, con semejante promesa que Dios lo iba a hacer rey, pero se encontraba huyendo y amenazado por un rey loco que quería matarlo. Ese mismo rey que David sabía que más adelante él lo iría a reemplazar en el palacio. Mire, al punto donde quiero llegar es este, mi amiga y mi amigo. Saúl no supo gestionar su sentimiento.
Saúl no supo generar su frustración. Saúl no supo calmar las emociones. Y eso lo llevó a dañar su corazón y salirse del propósito de convertirse en un gran rey. Eso lo sacó del propósito de agradar a Dios en todo. Se dejó llevar de sus emociones. Y al dejarse llevar de sus emociones, le llevaron al fracaso, le llevaron a la pérdida. Mientras que David decide gestionar sus sentimientos, decide gestionar sus emociones de angustia y de sufrimiento. Quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Imaginémonos a un David diferente. Imaginémonos a un David que hubiera respondido con venganza ante el rey Saúl, que se hubiese dejado llevar de la rabia, de la angustia y del desespero. Imagínese a un David dispuesto a vengarse y a enfrentar al rey y a matarlo y a defenderse. Lo más seguro es que hubiera atacado al rey y tenía la gente para atacar al rey y tenía la fuerza y la experiencia militar para atacar al rey. Lo más seguro, repito, es que si él hubiese querido, lo hubiese podido hacer. Si él hubiese querido, hubiese dañado su corazón. Hubiese llegado al palacio matando al mismo rey. Pero hubiese reinado con esa mancha, con la mancha de sangre de haber tomado el reino, matando al rey. Y no solo eso, matando al padre de su mejor amigo y matando al padre de su esposa. Si David hubiese reaccionado así, le pregunto, ¿qué diferencia tendríamos entre Saúl y David? ¿Ninguna? Hubiéramos tenido a ambos reyes que se dejaron llevar de la ira, de la angustia, de la molestia, de la tristeza, de la decepción. Hubiéramos tenido a ambos reyes que no supieron gestionar, que no supieron calmar sus emociones. Pero lo bueno fue que David sí supo hacerlo. David decidió no dañar su corazón, no dejar que su corazón se cargara contra el rey y esperó su tiempo, esperó su momento. ¿Ah? ¿Que David sentía molestia? Claro que sentía molestia. ¿Que David se sentía triste? Claro que David se sentía triste. ¿Que David sentía angustia? Claro que sí, sentía angustia. ¿Que estaba desesperado en medio de su soledad? También. Pero David supo gestionar, David supo calmar esas emociones negativas. Y escucha lo que hace David para calmarla. Versículo número 3 del Salmo capítulo número 13. Dice la Biblia que David oró a Dios y le dijo, Señor Dios mío, mírame y respóndeme. Señor Dios mío, mírame y respóndeme. Lo primero que hace David para gestionar sus emociones, porque ya las emociones como que querían gobernar a David, estaba desesperado, estaba angustiado al punto de decirle a Dios, Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, como que no estás interesado en mí, pero enseguida ora a Dios. Y es lo primero que usted y yo debemos hacer si queremos calmar nuestras emociones. Debemos orar, pedirle a Dios que nos ayude a gestionar nuestras emociones, a gestionar esos sentimientos negativos, a gestionar esa tristeza, esa depresión, esa angustia, ese temor, ese deseo de vengarnos, esa rabia, esa molestia, gestionarla ante Dios. ¿Sabe qué dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo número 7? Dice que depositemos ante Dios toda nuestra ansiedad, porque Dios cuida de nosotros. Y eso fue lo que hizo David en dos ocasiones. Cuando David enfrentó al gigante Goliat, él gestionó el miedo, él gestionó el temor. ¿Para qué? Para no sentirse como los soldados del pueblo del Señor. Él enfrentó al gigante Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él dijo, Goliat, en tu nombre, en el nombre del Señor te voy a derrotar. Él no fue en sus propias fuerzas, él fue con las fuerzas de Dios en él. Lo que hizo David fue, en ese momento que enfrentó a Goliat, fue entregar toda carga, todo miedo, toda ansiedad, cualquier situación de temor se la entregó al Señor y él enfrentó al gigante Goliat con la valentía que Dios le daba. Entregó al Señor sus miedos
y enfrentó la situación con valentía. Hagamos lo mismo nosotros. Entreguémosle a Dios nuestra carga y enfrentemos la situación que estamos viviendo con valentía, con la fuerza de Dios. Mire, mi amiga y mi amigo, cualquier situación difícil que se encuentre en medio del camino, cualquier gigante que se quiera interponer entre usted y el propósito que Dios puso en su corazón, derrótelo, enfréntelo con valentía. Entréguele al Señor esa tristeza, entréguele al Señor esa carga, entréguele al Señor esa angustia, entréguele al Señor esa decepción, esa frustración, ese miedo, ese temor en oración. Cálmela allí, entregándosela a Dios. Mire, muchos propósitos de Dios se han perdido en la vida de hombres y mujeres por el simple hecho de llevar las cargas más del tiempo necesario. La oración nos descarga. Hágalo, haga eso, entregue su carga a Dios. ¿Y sabe cuál será el resultado de eso? De la oración. Que Dios nos fortalecerá en la fe y vamos a empezar a ver las cosas de una manera diferente. Empezamos a ver salidas donde antes, por causa de nuestra ceguera espiritual y emocional, no podíamos ver. Escuche cómo David cierra este salmo. Salmo capítulo 13, versículo número 5. David cierra este salmo diciendo: pero yo confío, Dios, en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor, porque tú, Señor, has sido bueno conmigo. El Salmo 13 es un salmo que empieza con tristeza, con dolor, con angustia, pero que termina con fe, que termina con esperanza, gracias a algo que hizo David. David gestionó, David calmó sus emociones por medio de la oración a Dios. Eso es lo primero que debemos hacer. Y escuche cuál es la segunda clave que nos va a ayudar a calmar nuestras emociones. Y es el agradecimiento. Mire, mi amiga y mi amigo, cuando usted y yo nos dejamos llevar por las emociones, como lo decíamos hace algunos segundos, nos enceguecemos. Dejamos de ver lo bueno de Dios y empezamos a ver cosas malas por todo lado. Y no solo eso, empezamos hasta a imaginarnos lo peor. Lo he dicho otras veces. ¿En cuántas ocasiones nos ha pasado que recibimos una noticia negativa? Y esa noticia negativa generó en nosotros una sensación de angustia, una sensación de temor. Y como no la calmamos, como no gestionamos esa sensación de angustia y de temor por la noticia negativa, entonces empezamos a imaginarnos un desenlace fatal por esa noticia negativa que recibimos. Empezamos a imaginarnos lo peor. Yo le pregunto, ¿por qué en vez de usar la imaginación para lo peor, por qué no usamos la imaginación para alimentar nuestra fe, para alimentar nuestra esperanza y permitir que Dios use nuestra imaginación para pensar en lo bueno que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por los malos pensamientos? ¿Cuántas veces el hecho de no gestionar una sensación, una emoción negativa, empezamos a pensar lo peor? ¿Y sabe algo? Cuando usted y yo somos agradecidos, neutralizamos esos pensamientos negativos. Cuando usted y yo somos agradecidos, neutralizamos esos pensamientos de derrota y fracaso. ¿Sabe por qué? Porque nos recuerda lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Por eso, lo segundo que debemos hacer cuando los sentimientos y las emociones negativas quieren controlarnos es buscar algo por qué ser agradecidos por Dios, empezar a darle gracias a Dios por todas las cosas. Primera los Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 al 18 dice que estemos siempre alegres, que oremos sin cesar. Y escuche esto, dice que demos gracias a Dios en toda situación. Se lo voy a repetir, dice que demos gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando usted esté triste, cuando le lleguen sentimientos de frustración, cuando le lleguen sentimientos de angustia, por la razón que sea,
por soledad, por decepción, por traición, repito, por lo que sea, aplique 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 al 18. Ore y dé gracias. Mire, el ser agradecidos cambia la percepción de las cosas. ¿Qué hizo Jesús en medio de una escasez? Jesús en una ocasión tuvo que alimentar a 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. Era un momento de escasez, había escasez. 5 panes, 2 peces para alimentar 5,000. ¿Y sabe qué hizo Jesús frente a esa situación? Dio gracias. Dice que levantó los 5 panes y los 2 peces al cielo y luego dio gracias. Y luego de dar gracias lo repartió. La gratitud abre puertas, la gratitud abre caminos donde no hay. Porque si usted sigue leyendo la historia bíblica, y sé que muchos la saben, se produjo un milagro poderoso. Con 5 panes y 2 peces fueron alimentadas 5,000 personas y sobró 12 cestas llenas. Un milagro. ¿Y cuándo se destapó el milagro? Cuando hubo oración de agradecimiento. Si usted quiere aprender a gestionar las emociones negativas, sea agradecido con Dios aún en medio de la situación negativa. Sea agradecido con Dios aún en medio de la escasez. Sea agradecido con Dios aún en medio de la enfermedad. Sea agradecido con Dios aún en medio de la pérdida. Sea agradecido con Dios aún en esas cosas que no entiende. Agradezca a Dios y verá que las puertas se van a abrir. Esa es una manera para gestionar las emociones negativas. Lo tercero es esto. No se encierre en usted mismo. No se encierre en usted mismo. Mire, mi amiga y mi amigo, hay un gran problema cuando las emociones nos quieren controlar, cuando las emociones nos quieren gobernar, y es que solo miramos para adentro. Cuando las emociones nos gobiernan, solo miramos para adentro, nos volvemos egoístas, pensamos solo en nosotros mismos. ¿Por qué Caín mató a su hermano Abel? Porque no gestionó sus emociones a tiempo y esas emociones lo hizo mirar solo para adentro, y frente a lo mal que se sintió, lo que hizo fue matar a su hermano Abel. ¿Qué hizo que Saúl envenenara su corazón? Simple, se sintió menos, le dio envidia de David. Y por eso él dijo, voy a matarlo para que la gente deje de admirar a David y más bien me miren, me admiren a mí. Saúl miró para adentro y ese mirar para adentro, ese egoísmo, lo hizo reaccionar así con envidia. Eso fue lo mismo que pasó con Caín. En medio de una situación económica difícil, ¿qué hacemos muchas veces? Miramos solo para adentro y queremos es acaparar y acaparar y acaparar y no pensamos en los demás. Miramos para adentro. ¿Qué hizo David cuando Saúl lo buscó para matarlo? Escuche esto, varias veces David encontró a Saúl con la posibilidad de matarlo. Dice la Biblia que lo encontró durmiendo, que lo encontró indefenso. ¿Y sabe qué era lo que decía David cuando lo tenía allí frente a frente para matarlo? David dijo, yo no puedo levantar mi mano contra el escogido de Dios. Yo no puedo matar al rey. Que Dios me guarde de hacer semejante mal. Que Dios me guarde de dañar mi corazón. ¿Y sabe qué hizo David? Prefirió huir que matar a Saúl, que tomar venganza por su propia mano. Mientras Saúl miraba para adentro pensando solo en él y por envidia buscó cómo matar a David, David miraba para afuera, pensando en los demás, pensando en proteger al rey. Mire, mi amiga y mi amigo, es fácil en medio de los momentos difíciles volvernos egoístas, pensar solo en nosotros. Pero pruebe, en medio de los momentos difíciles, pensar en los demás, hacer algo a favor de los demás. Repito, aún en los momentos de dificultad, pruebe eso, hacer algo a favor de otros. ¿Y sabe qué va a haber? Va a haber resultados en su vida. Mire, cuando nosotros repartimos mercados en algunos sitios vulnerables de la ciudad, o cuando le entregamos mercados a personas de escasos recursos en nuestras obras sociales,
Siempre le decimos a la persona que recibe el mercado, mire, de esto que usted recibió, saque algunas cosas, así sea una libra de arroz, así sea un atún o un paquete de galletas, saque algo, seleccione algo del mercado que acabó de recibir y compártalo con alguien, déselo a alguien que necesita, compártalo con un vecino y sigamos esa cadena de pensar y de bendecir a los demás. Siempre le decimos eso a las personas cuando reciben un mercado de parte nuestra en las obras sociales que hacemos. Porque cuando hacemos eso, cuando bendecimos al otro, aún en medio de la situación difícil que estemos viviendo, empezamos a ver la vida, empezamos a ver las circunstancias de una manera diferente. Es como soltar ese dolor que nos carcome y empezar a contribuir en la sanidad de otros. Mire esta historia, escuche esta historia. Algo que le sucedió a una mujer, una viuda, conocida en la Biblia como la viuda de Sarepta de Sidón. Resulta que dice la Biblia que había una escasez, una hambruna en la región. Y en esa región, por supuesto, no había nada que comer. Y allí en ese lugar había una viuda y su pequeño hijo. Dice la Biblia que esta viuda y su hijo lo único que tenían para comer era un poquito de harina y un poquito de aceite. No tenía más. Y el pensar de la viuda era hacer una torta para ella, para su hijo, y luego sentarse a esperar la muerte. Ese era el pensar de la viuda. No tengo nada más, hay una hambruna, no hay nada que comer. Solo tengo un poquito de harina, un poquito de aceite. Voy a hacer una torta, me la como yo, se la doy a mi hijo y luego nos sentamos a esperar la muerte porque ya no hay nada, no vamos a morir de hambre, ya no queda nada más. Le pregunto, mi amiga y mi amigo, ¿cómo cree usted que podría sentirse emocionalmente esta viuda? Yo me imagino que emocionalmente se sentía derrotada, se sentía triste. Trate por unos momentos de meterse en la vida de esta mujer. Trate por unos instantes de meterse en las sandalias de la viuda. Una mujer desamparada y además con un hijo que alimentar. Y aparte de eso, sin recursos, sin nada. Créalo, las emociones de esta mujer no eran las mejores. Ahora, tampoco creo que esta mujer tuviera la suficiente fe para creer que Dios iba a hacer algo, que algo bueno iba a pasar. Esta mujer no tenía la suficiente fe, porque el decir de ella fue, me voy a comer esta torta y voy a esperar la muerte. Y esas no son palabras de fe, así que esta mujer ni fe tenía. Sus emociones estaban dañadas, enfermas. Y dice la Biblia que en ese momento, cuando ella iba a preparar la torta para ella y para su hijo, llega a su casa el profeta Elías. ¿Y sabe qué hace esta mujer para resumirles la historia? Dice que hace una torta con esa poca harina, con ese poco aceite, y se la da al profeta. Tenía una necesidad urgente, vivía en escasez, ya no había nada. Pero cuando ve al profeta, decide dejar de pensar en ella y piensa en el otro. Decide hacer algo a favor de otro. ¿Y sabe qué sucedió? Un milagro se destapó. Dice la Biblia que a partir de ese momento, milagrosamente, ni la harina ni el aceite escaseó hasta que pasó la hambruna en aquella tierra. Esa historia la relata el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo número 8. Mire, mi amiga y mi amigo, así como el agradecimiento abre puertas, el pensar en otros, el bendecir a otros, destapa milagros poderosos en nuestra vida. Y no solo eso, nos libera de emociones dañinas. ¿Sabe qué dice Job, capítulo 42, versículo número 10? Dice que cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, dice que el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Escuche, cuando Job oró por sus amigos, su aflicción fue quitada. Job estaba pasando un momento bien difícil. Y creo que allí, en medio de las circunstancias más adversas, sus emociones habían sido tocadas. Yo me imagino eso, que emocionalmente también estaba tocado Job.
Llevaba muchos años pasando una situación difícil. Pero ¿sabe cómo Job decidió calmar sus emociones? Orando por otros, pensando en otros. Y el resultado lo da el mismo texto. Dios lo liberó y lo bendijo en gran manera. ¿Quiere calmar? ¿Quiere gestionar sus emociones negativas? Salga un poco de usted mismo. Salga de la concha que lo recubre y piense y decida hacer algo a favor de otros. Así su corazón esté hecho pedazos. Escuche esto, anime a otros. Así su corazón esté hecho pedazos, inyéctele fe a otros, bendiga a otros. Así esté en escasez. Mire a alguien, un vecino, un familiar, alguien al cual usted pueda bendecir con lo poco que tiene. Y créalo que se van a abrir milagros poderosos en su vida. El dejar de mirar para adentro y mirar para afuera, pensando y bendiciendo a otros, nos ayuda a descargarnos de tanta carga emocional. Créalo, eso es poderoso. Y esto es lo cuarto que debemos hacer si queremos gestionar las emociones negativas o si queremos calmar, como lo dice el título de nuestra enseñanza de hoy, las emociones negativas. Esto es lo cuarto. Identifique aquello que le hace daño y aléjese de ello. Identifique qué es lo que le hace daño y aléjese de ello. Mire, Hechos capítulo 15, verso 36, relata una historia bien interesante. Resulta que Pablo y Bernabé eran compañeros de trabajo. Y llegó un momento donde ellos, Pablo y Bernabé, tuvieron diferencias. Dice la Biblia que no fueron diferencias fáciles de reconciliar, que no se pudieron poner de acuerdo. Chocaban entre Pablo y Bernabé, no se pusieron de acuerdo, había diferencias entre ambos. Y ellos tenían dos alternativas, Pablo y Bernabé, y ambos eran hombres de Dios. Y frente a esas diferencias del uno para con el otro, tenían, repito, dos alternativas. Número uno, empezar una discusión entre ellos y descubrir quién era el que tenía la razón. Y por allí derecho dañar sus emociones. Y por allí derecho crear y permitir que nacieran en su corazón emociones negativas. Esa era la primera alternativa que Pablo y Bernabé tenían frente a semejante conflicto. Y la otra alternativa que tenían era gestionar sus emociones, gestionar su conflicto. Y así lo hicieron. Dice la Biblia que Pablo y Bernabé decidieron separarse. Cada quien buscó un camino diferente a seguir. Se alejaron de aquello que podía dañarlos. Y luego Bernabé se fue con un ayudante por un lado y Pablo se fue con Silas por el otro. ¿Y eso en qué bendijo el ministerio? En que el evangelio creció en gran manera, con Bernabé por un lado y con Pablo por otro. Pero ellos gestionaron sus emociones. Lo mismo hizo Abraham con su sobrino Lot. Se peleaban entre sus trabajadores por tierra. Así que frente a semejante conflicto entre los trabajadores de Lot y los trabajadores de Abraham, Abraham llama a su sobrino Lot y le dice: mira, Lot, yo te quiero mucho, yo te amo, somos familia y no es bueno que estemos en discusión. Lo mejor es que tú y yo nos separemos. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y así lo hicieron. Se separaron. Eso sí, no quedaron enemistados. A tal punto que en una ocasión unos hombres se levantaron para hacerle daño a Lot y Abraham, cuando se dio cuenta, salió con su ejército a defender a su sobrino. Y en otra ocasión, cuando Dios iba a destruir la tierra donde habitaba Lot, Abraham empezó a orar y a interceder ante Dios por su sobrino Lot. Algo que nos muestra que no estaban enemistados. Simplemente gestionaron sus emociones. ¿Para qué? Para no dañar su corazón. Con esto no le estoy diciendo que se separe de su esposo, que se separe de su esposo. Yo no le estoy diciendo eso. Simplemente le estoy diciendo que esas emociones dañinas hay que gestionarlas, que esas peleas, que esos conflictos hay que gestionarlos. Ahora, otras veces es mejor salir corriendo de ciertos lugares o de ciertas situaciones antes que nos hagan daño. Mire, cuando Esaú, el hermano de Jacob, se envenenó contra él y quiso matarlo,
Jacob huyó. No se quedó allí dando la pelea contra su hermano. No se quedó allí haciéndose el valiente. No, prefirió huir en vez de dañar sus emociones. José, cuando la mujer de Potifar lo tentó para que durmiera con ella, dice la Biblia que José salió corriendo. José escapó de la tentación. Se alejó de aquello que pudiera dañarle. Mire, mi amiga y mi amigo, de ciertos ambientes, de ciertas amistades y de ciertas conversaciones que sabemos que no son provechosas, es mejor salir corriendo. Y eso es lo cuarto que debemos hacer si queremos calmar nuestras emociones. Identifiquemos qué es aquello que nos hace daño y alejémonos de ello. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en el capítulo 2, verso 22, dice: oye, Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles. Y le dice Pablo: y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Y sabe algo? Esas pasiones juveniles de las que habla Pablo también incluyen ideas y sentimientos que bombardean nuestra mente y nuestro corazón para querer dañarnos. Mire, mi amiga y mi amigo, las emociones siempre van a estar allí en nuestra vida, siempre son muy humanas, pero es necesario que usted y yo aprendamos a controlarlas. Es importante que usted y yo aprendamos a gestionarlas, aprendamos a calmarlas. De lo contrario, podrían hacernos muchísimo daño. Y la mejor forma para calmar las emociones es: 1, orando; 2, dando gracias; 3, bendiciendo a los demás, haciendo algo a favor de otros, pensando en otros; y 3, apartándonos de aquello que nos produce daño. Quiero invitarle para que oremos a Dios en los siguientes minutos. Identifique en algunos instantes, en algunos momentos, cuáles son esas emociones con las que usted ha venido lidiando últimamente. ¿Cuáles son esas emociones negativas que le han venido controlando? Piense unos instantes en eso. Y vamos a orar, vamos a usar esa primera clave para gestionar esas emociones negativas. Vamos a hacer lo mismo que hizo David. Y vamos a decirle al Señor: Señor, por favor, te entrego esta situación delante de ti. Esta emoción que no he podido controlar, la entrego delante de ti. Hable con Dios, identifique cuál es esa emoción que le ha venido gobernando últimamente. Y entréguesela a Dios en oración. Mire, solos no podemos. Cuando David enfrentó al gigante Goliat, lo enfrentó en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no fue con armas humanas, él no fue con sus propias fuerzas, él fue con la fuerza de Dios. Hay gigantes en nuestras emociones que no hemos podido derrotar. Y no hemos podido derrotar porque lo hemos enfrentado es con recursos humanos, con nuestras propias fuerzas. Y mientras lo hagamos de esa manera no vamos a poder. Que este sea el momento para decirle: Señor, yo quiero hoy acercarme delante de ti. Yo quiero derrotar a esos gigantes que me quieren gobernar, pero lo quiero hacer en el nombre tuyo, Dios del cielo. Dígale: Señor, por favor, dame tus fuerzas. Si usted es de aquellos que aún no ha hecho una oración aceptando a Cristo como su Señor o como su Salvador personal, si usted no tiene conciencia de haberle dicho al Señor: Señor, entra a mi corazón, yo le invito para que repita esta oración conmigo. Y eso es clave para que la oración y esta oración que vamos a hacer llegue ante la presencia de Dios. Dígale: Señor Jesús, hoy reconozco que te he fallado y reconozco mi pecado. Señor, perdóname por fallarte. Hoy abro mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Dígale: Jesús, entra a mi vida. Entrónate en mi vida. Perdona mi pecado. Hoy reconozco que tu sangre me limpia de todo pecado. Dígale: Jesús, gracias por reconciliarme con el Padre. Dígale: Señor, hoy te recibo, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe, Cristo Jesús, mi nombre en el libro de la vida.
Hazme, Cristo Jesús, la persona que tú quieres que yo sea. Espíritu Santo, gracias porque estás en mi vida, porque me sellas como un hijo de Dios. Y yo te pido que me lleves, que me guíes a toda la verdad. Gracias porque sé que en ti tengo una nueva vida y una nueva esperanza. Señor, bendice a cada persona que se conecta con nosotros. Señor, hoy hemos aprendido 4 claves bíblicas que nos ayudan a gestionar nuestras emociones. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos dejado gobernar por ellas. Perdónanos, Señor, cuando hemos dejado dañar nuestro corazón y nuestra mente. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos dejado desviar del verdadero propósito que tienes para nuestra vida. Pero hoy nos acercamos a ti para decirte, Señor, que necesitamos de ti. Hoy nos acercamos delante de ti para entregar nuestra vida de manera completa a ti, Dios del cielo. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos en nuestra casa, en nuestra familia. Ayúdanos, Señor, para apartarnos, tener la fuerza, tener la disciplina, el carácter de apartarnos de aquellas situaciones que nos están haciendo daño, Dios del cielo. Ayúdanos, Dios, para mejorar en todas las áreas de nuestra vida. Te necesitamos, Dios. Bendice a cada persona que se conecta con nosotros, a ellos y sus familias. Y hoy, Cristo Jesús, te declaramos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Bendice a cada persona que se conecta y cada necesidad, cada petición, la llevamos delante de ti. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en nuestro encuentro dominical. Mire, si desea más temas de crecimiento espiritual y personal, los encuentra en este libro, Diario de un Vencedor. Mire, quiero que sepa algo, y es que Cristo, a través de su muerte en la cruz, ya nos hizo más que vencedores. Ya nos dio la victoria con Él en la cruz. Ahora, ¿por qué es que muchos de nosotros andamos en la vida como derrotados? ¿Sabe cuál es la razón? Porque olvidamos que Cristo ya nos dio la victoria. O simplemente tomamos actitudes incorrectas que nos sacan del camino de la victoria que Cristo trazó. Este libro, Diario de un Vencedor, trae 60 acciones que nos van a ayudar a mantenernos en ese camino de victoria. 60 acciones transformadoras. Todo un plan de acción que nos conecta con Dios y su propósito. Diario de un Vencedor. ¿Dónde lo puede comprar? Si vive por fuera de Colombia, en Amazon. Y si vive en Colombia, en este número de WhatsApp, más 57 312 580 0866.